Muy buenos días. El mensaje bíblico para hoy es: ¿qué debemos pedir en este nuevo año? Aparte de lo que todos estamos pidiendo, o sea, que esta pandemia termine pronto, o por lo menos se pueda controlar por medio de las vacunas, etcétera, etcétera. La mayoría de la gente por esta época comienza a pedir mucho dinero, viajes, éxito, fama, o sea, grandes proyectos, pero todos relacionados, o al menos la mayoría, con cosas que le causen placer. Y no está mal, porque todos deseamos estar en mejores condiciones. Pero hay dos problemas. Uno, la forma en que pedimos las cosas. O sea, pedimos mal. Y segundo, los medios que utilizamos para hacer las peticiones. ¿A qué me refiero con eso? Todos sabemos que en enero, o más específicamente, más exactamente, el 31 de diciembre, la gente comienza a pedir sus deseos, comienzan a hacer predicciones, pronósticos, pero por medio de una serie de agüeros que lo voy a mencionar rápidamente. Después vamos a entrar a la parte bíblica que nos sustenta todo esto que voy a hablar. Las 12 uvas verdes que se deben comer a las 12 de la noche, con cada campanada se debe comer una uva y pedir un deseo. La maleta, a esa misma hora, a las 12 de la noche del 31 de diciembre, salir con la maleta corriendo alrededor de la manzana para viajar todo el año. La ropa interior amarilla, pero tiene que tener una característica, que se tiene que poner al revés. Algunos astrólogos, o todos, el 31 de diciembre los entrevistan en los medios de comunicación y hablan también del sahumerio o el incienso. Es lo mismo, sahumerio o incienso es lo mismo. Entonces dicen ellos que hay que regar la casa con eso. ¿Para qué? Para atraer buenas energías, alejar las entidades negativas, o sea, los malos espíritus, y proteger nuestros espacios de las malas vibras. Así escuché uno el 31 de diciembre decir exactamente eso. Los baños con las 7 hierbas. A la medianoche del 31 de diciembre, otro agüero. Se debe guardar $1 en la cartera para que haya abundancia de dinero durante todo el año. Y vienen que las lentejas, las espigas de no sé qué, si sé cuándo. Aparece un famoso astrólogo colombiano que siempre publica un libro para el nuevo año, con sus predicciones, sus pronósticos y todas esas cosas. Obviamente, lógicamente, en enero del año 2020, el año pasado, pues fallaron todos sus pronósticos, ¿no? Porque llegó la pandemia y echó al traste con
todas sus adivinaciones. Algunos consultan la bola de cristal por esta época, la lectura de la mano. Consultaban mucho a Walter Mercado. Ya él falleció, pero por ahí quedaron lo que llaman sus psíquicos. Aquí también hay una famosa mujer o adivina, llamémoslo así, que sale en programas de televisión, en varios canales de televisión, y ella al finalizar dice, si tienes algún problema de amor, de dinero, de lo que sea, comunícate con mis psíquicos a la línea tal. Y eso, llueven llamadas. Entonces, la gente pone toda su confianza, o digamos lo mejor, pone toda su fe en estas cosas. Entonces los medios que están utilizando para alcanzar sus metas, pues es muy pobre, ¿no? Quiero hacer una aclaración. Si lo hacen a manera de juego, ¿sí? Pues digamos que no tiene tanta importancia, aunque sí la tiene, ahorita la vamos a ver. Pero es que hay personas que verdaderamente ponen la confianza en todas esas cosas. Hace bastantes años, cuando yo estaba haciendo mi internado, o sea, lo que llamaban antiguamente el año de práctica de mi carrera de medicina, estaba haciendo un turno el 31 de diciembre y a las 12 de la noche una auxiliar de enfermería comenzó a llorar, pero de una manera que desgarradora. Llevaba como 15 minutos llorando y llegaron las compañeras a preguntarle que por qué lloraba tanto y de esa manera tan que pues llamaba mucho la atención. Y lo que dijo fue, es que es la primera Navidad que paso fuera de mi casa. La primera Navidad, no, perdón, el primer 31 de diciembre que paso fuera de mi casa. Bueno, entonces, hasta ahí no hay problema. Dice uno, bueno, sí, sus hijos, su esposo, está muy triste. Pero lo que agregó me dejó un poquito groggy. Dijo, y es que nosotros tenemos la costumbre, como familia, de hacer todas nuestras peticiones. Y practicamos, y mencionó varios de estos acuerdos, lo de las uvas, la maleta y todo eso. Dijo, y entonces yo estoy muy mal, por eso es que lloro tanto, porque estoy muy mal, porque este año entonces que comienza me va a ir mal. Sé que me va a ir muy mal por no haber hecho esto con mi familia. ¿Sí ven a qué punto llegamos? Pero el segundo punto que les decía que está mal hecho, es que hay cristianos que creen en todo esto. Así como hay cristianos que el 24 de diciembre hacen el árbol de Navidad, hacen pesebre, se ponen gorro de Papá Noel y todas las cosas, o sea, andan en una confusión total. Hay cristianos, y de una vez advierto, todo lo que yo digo es porque me consta, lo he visto, que por esta temporada consultan la carta astral para que les digan cómo le va a ir en el nuevo año. Pero nosotros también tenemos, los cristianos tenemos nuestro propio astrólogo. Hay un famoso predicador, conocido mundialmente, que también, y es cristiano evangélico, 100%, bueno, entre comillas, digámoslo, o supuestamente,
que en enero saca un libro con todas sus predicciones, con todos sus pronósticos. Y también sus pronósticos fallaron porque llegó la pandemia y acabó con todo eso. Y estuve revisando en estos días, preparando este tema, lo que él dijo en enero del año 2020, estamos en enero del 2021, y una de las predicciones o pronósticos que hizo fue que en el 2020 iba a haber un crecimiento económico, financiero y empresarial como nunca antes, y principalmente en las mujeres. Y resulta que con la pandemia se cayó la economía, muchas empresas quebraron y las que más perdieron el empleo fueron las mujeres. Entonces ahí uno ya puede empezar a mencionar cosas de textos bíblicos que nos muestran esto. Deuteronomio capítulo 18, los versículos 20 al 22 dice que si lo que el profeta anuncia, hablando de parte de Dios, que si esto no se cumple lo que él dice, es un falso profeta y debe morir. Imagínense. Fuerte eso, ¿no? Porque ahorita también estamos llenos de profetas, de falsos profetas. Eso es en Deuteronomio, era en la antigüedad, pero ahorita, en la actualidad, en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo lo menciona. En Mateo 24, 24 dice, porque se levantarán falsos profetas, y eso sí que hay por montones. En enero de todos los años, por esta época, no sé en realidad si todavía lo están haciendo en todas las que lo hacían, pero en muchas iglesias el predicador, el pastor, siempre salía a decir, y este será el año en que Dios te dará todo lo que le pidas. Este será el año en que todos tus deseos serán cumplidos. Este será el año en que Dios va a abrir las ventanas de los cielos para que sobreabunde dinero en tu vida. Entonces, todos los que dijeron eso en enero, también les falló. Y por último, en algunas, ojo que yo no he dicho que en todas, ¿no? Para que no me vayan a lapidar por lo que estoy hablando. En algunas iglesias cristianas también emplean la metafísica. En enero, o por lo menos en los años anteriores, me consta que en algunas salían, por esta temporada, les decía el predicador, el pastor, escriban en una hoja todo lo que quieren dejar atrás, todo lo que consideran que fue malo el año pasado, y pónganse en determinada dirección hacia no sé qué parte y echen hacia atrás esa hoja. Y escriban en otra hoja todo lo que quieren para este nuevo año y pónganse ahora hacia adelante en determinada dirección, no sé cómo, y láncenla hacia adelante. Bueno, pura metafísica. Exactamente igual que eso, escuché yo una vez un astrólogo diciendo que eso se debía hacer a medianoche. Metafísica cristiana. Bueno, entonces, lo que ya les había dicho. Primera medida, piden mal. Y segunda medida, los medios que utilizan no son los apropiados. Ahora vamos a ver si todo esto es
bueno hacerlo o no, si Dios está de acuerdo. Y comencemos, ahora sí, con lo más importante que es el sustento bíblico, porque todo lo que uno hable debe tener sustento bíblico. Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 al 12. Que no sea hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. O sea, que nadie ofrezca en sacrificio a sus hijos, haciéndolos pasar por el fuego. O sea, como una ofrenda quemada en el altar. Aquí empieza lo mejor. Dice, ni nadie que practique la adivinación, ni que sea agorero, o sea, que practique los agüeros. Pero la palabra agorero también significa adivino, ¿no? Ni sortílego, o sea, que no se mezcle con brujerías, ni hechicero, ni encantador, o sea, que no haga conjuros, ni adivino, ni mago, ni que pregunte a los muertos, o sea, que sirva de medio un espiritista, que también es muy común. Ahí sí no sé si los cristianos lo harán, algunos cristianos lo harán o no, pero esto es muy común, ¿no? Lo de preguntarle a los muertos. Y dice, ni nadie que consulte a los muertos. ¿Por qué no? Pregunto yo. Y el versículo 12 me lo dice de una manera tajante. Porque es abominación. O sea, es abominable, detestable, repugnante, inmundo para el Señor cualquiera que practica estas cosas. Y por causa de estas abominaciones o actos repugnantes, el Señor tu Dios echa a estas naciones de delante de ti, las expulsa de tu presencia. Levítico capítulo 19, versículo 31. Sigue hablando de esto. No se vuelvan, o sea, no recurran a los encantadores ni a los adivinos. Otra versión de la Biblia dice, no acudan a los medium ni a los espiritistas, ni a los espíritus de adivinación. O sea, a la nigromancia. ¿Qué es la nigromancia? La nigromancia es un procedimiento, es adivinación, es un procedimiento adivinatorio que consiste en predecir el futuro por medio de la invocación de los espíritus de los muertos. Sigue diciendo el texto, no los consulten, contaminándose con ellos. O sea, no nos contaminemos con ellos. No se hagan impuros por consultarlos, dice otra versión. No se contaminen al recurrir a los medium o a los que consultan con los espíritus de los muertos. No se corrompan buscando la ayuda de espíritus y fantasmas, porque yo soy el Señor su Dios. ¿Qué está queriendo decir con esta última parte? Porque yo soy el Señor su Dios. Hombre, pues pongan toda su confianza en mí. Pongan toda su fe en mí. ¿Ya? Sométanse a mi voluntad. No pongan su confianza y su futuro en unos calzoncillos amarillos. Tengo que hablar así, esa es la manera en que uno tiene que hablar para que a veces algunas personas entiendan. No pongan su confianza en una maleta corriendo ahí como chifloreto alrededor de una manzana. Creer que unas uvas verdes van a regir su destino. Levítico 26. Y yo sé que algunas personas se van a molestar con todas estas cosas que hablo.
Pero como hice la aclaración al comienzo, si es jugando, si es por molestar, pues bueno, hasta aguanta, ¿sí? Pero cuando lo hacen con toda la confianza de que eso va a determinar su futuro, bueno. Levítico 26 continúa diciendo, y la persona que atienda, o sea, que preste atención o que recurra a encantadores o adivinos, a los medium o a los espiritistas, como dice otra versión, a los fantasmas y espíritus de adivinación, los que consultan o invocan a los espíritus de los muertos, o sea, lo que acabé de decir, la nigromancia. ¿Para qué? Dice, para prostituirse o corromperse espiritualmente yendo tras ellos, o sea, siendo infiel a Dios, porque ahí está la clave del asunto. Primero que hay una contaminación, prostitución o corrupción espiritual. Mi espíritu se contamina con todas bobadas y con todas cosas. Pero el problema mayor es que usted está siendo infiel a Dios. Prácticamente está siendo un idólatra al poner su confianza en esas cosas. Y a Dios lo está dejando en un segundo lugar. No, Dios en primer lugar. Y esas cosas ni siquiera mencionarlas. La única vez que yo, sin querer, queriendo, porque fui a una fiesta un 31 de diciembre donde unos amigos, la única fiesta que fui un 31 de diciembre, les digo la verdad, yo no soy muy amigo de eso. Y a las 12 de la noche, yo era tan ignorante de esas cosas, que a las 12 de la noche llegaron y me largaron las uvas. Y yo, ¿y eso? Y cuando empezaron a contar, y entonces, cuando empezó la primera campanada y empezaron, y mi amigo que estaba ahí, me dijo, ¿qué hubo? Empiece, hola, ¿no va a pedir los deseos? Yo no sabía cómo era el mecanismo de eso. Y la verdad me sentí ridículo. Nunca más lo volví a hacer. Entonces dice que la persona que atienda, ¿sí?, a todos estos que acabamos de nombrar, para contaminarse espiritualmente al ir tras ello y siendo infiel a Dios, mire lo que dice la palabra, yo pondré mi rostro, o sea, mostraré mi ira, me enojaré contra tal persona. Me pondré en contra de esa persona, dice una versión de la Biblia. ¿Sí ven lo serio que es? Y la cortaré. Se puede decir como dicen otras versiones. La eliminaré. La excluiré de su pueblo. La separaré de la comunidad. Pero hay una que dice, una versión de la Biblia que dice, le quitaré la vida. Eso es duro de oír, ¿no? Palabra dura de oír, dijo Pedro. Isaías 44, 24 y 25. Son los últimos versículos que vamos a leer sobre esta parte. Isaías 44, 24 y 25 dice, así dice el Señor tu Redentor, o sea, tu Salvador, el que te formó desde el vientre, o sea, de antes que nacieras. Yo soy el Señor que lo hago todo, o sea, el creador de todas las cosas, que extiendo yo solo los cielos y que expando o despliego
la tierra por mí mismo, o sea, sin la ayuda de nadie. Y aquí comienza lo interesante. El versículo 25 dice, que deshago, o sea, que hago fallar, no dejo que se cumplan o frustro las señales de los adivinos. ¿Las señales cuáles son? O sea, los pronósticos, las predicciones de los adivinos. Pero hay varias versiones de la Biblia que dicen que frustro las señales de los falsos profetas. Lo que decíamos de Deuteronomio, capítulo 18, versículos 20 al 22, ¿no? Que si el profeta anuncia algo de parte de Dios que no se cumple, hay que darlo de baja. Porque decíamos que hay muchos falsos profetas ahorita. Y salen en enero, sobre todo en enero, ¿no? A hacer sus, entre comillas, profecías, porque la profecía ya no existe para esta época. Ese es otro tema ya. Entonces, dice que frustro esos pronósticos, esas predicciones de los falsos profetas. Y el Señor Jesucristo dijo que para los últimos tiempos, Mateo 24, 24 dijo, se levantarán falsos profetas. Eso abunda hoy en día. Continúa diciendo el texto, y enloquezco, o sea, ridiculizo. Me encanta eso, esa palabra. Ridiculizo a los agoreros. O sea, hago que sus augurios fracasen. Así como lo hizo con este cristiano evangélico famoso en el mundo, con su libro de predicciones para el año 2020, que no le pegó ni a una. Que hago volver atrás, o sea, hago retroceder o trastorno a los sabios. Está hablando de los sabios terrenales, ¿no? No a los que tienen sabiduría de lo alto. O sea, hago que los sabios se confundan, se contradigan. O sea, los sabios que tienen sabiduría, ¿qué? Terrenal, natural, carnal, diabólica. Y desvanezco o diluyo su sabiduría. Sabiduría terrenal, no la sabiduría que da Dios a través de su Espíritu Santo, la sabiduría del Altísimo, que es la que debemos tener nosotros si nos consideramos verdaderos cristianos. Y desvanezco o diluyo su sabiduría, o sea, convierto su sabiduría, su erudición, en necedad. Yo hago que sus conocimientos resulten puras tonterías, dice otra versión. Transformo su conocimiento en estupidez. Y es que hay unas predicciones tan estúpidas, perdónenme. Yo recuerdo que hace 3 años, diciembre del 2017, eso me queda grabado. En diciembre 31 del 2017 salió un astrólogo que entrevistaron en un canal de televisión y le dijeron, ¿cuáles son sus pronósticos, sus predicciones para este nuevo año del 2018? Dijo, se va a aumentar la corrupción en Colombia, principalmente en la clase política. No, mejor dicho, yo ese día, créanme que no paraba de reírme. O sea, una predicción de esas la hace hasta... No, sin palabras. Otro error que se comete por esa temporada, comenzando año, es comenzar a hacer planes. ¿Sí? A pensar en proyectos, metas y todas esas cosas. Eso no está mal. Pero ahorita vamos viendo a través de este mensaje
¿Por qué lo hacen mal? En primer lugar, acuérdense de todos los que comenzaron sus proyectos en enero del 2020. Que voy a ir a Estados Unidos a estudiar inglés, que voy a montar una empresa, dice cuándo, que este año, en el 2020 estoy hablando, en enero, este año voy a viajar a los Emiratos Árabes, que bueno, un montón de planes. O sea, hablando del futuro. Tal vez yo no estoy de acuerdo de eso, por lo que yo vivo desde hace muchos años, incluso desde antes de conocer la Biblia, vivo solamente el día. Antiguamente vivía el día, ahora solo vivo el momento presente. Ya no me pongo a vivir en esas dos eternidades que son el pasado y el futuro, el ayer y el mañana. Para mí eso no existe. Antes, ¿usted no se preocupa del futuro? No. Si yo estoy construyendo un buen presente, indirectamente o automáticamente estoy construyendo un buen futuro. ¿Para qué me adelanto? Y dijo que las cosas vayan fluyendo así. Y así las voy viviendo. Porque ¿cuántos proyectos se terminaron, hablando de Colombia, se terminaron en marzo, abril y mayo, cuando comenzó el primer pico de la pandemia? Y todos encerrados. Se acabó todo. Empresas nuevas, todo eso. Incluso algunos alcanzaron a poner nuevos negocios, se quebraron. Muchos planes. A veces todavía salen matrimonios que han tratado de casarse en 3 oportunidades. Vi uno que hace unos días, en el primer pico de la pandemia, se iban a casar y entonces postergaron para ahorita. Y ahorita comenzó el segundo pico aquí en Colombia y dijeron que lo tienen que volver a aplazar. Pero también es por vanidad, ¿no? Porque tienen que hacer la gran fiestononona, el gran fiestón. No, pues vayan a una notaría, se casan y después miran a ver si o en una iglesia pequeña o sin tanto, ¿sí? Y después la hacen. Bueno, Proverbio 16:9, mire lo que nos dice. El corazón del hombre piensa o planea su camino. El corazón, claro. En la Biblia el corazón, la mente y el alma se toman indistintamente, o sea, se toman como iguales. Se lo digo de otra manera. La mente del hombre se propone muchas metas. Traza su rumbo, especialmente en enero, ¿no? Hoy es domingo 17 de enero. Elabora muchos planes, pero es el Señor quien endereza o dirige sus pasos. Para cualquier buen entendedor, aquí interpreta que se está refiriendo a creyentes. Porque una persona que no tenga a Dios en su vida, que no quiere saber de las cosas de Dios, que vive practicando el pecado, sin importarle si está bien o está mal, es una persona sin Dios. Pues Dios no le va a enderezar sus pasos, ¿no? A dirigir sus pasos, sino no le va a marcar o corregir el rumbo. Entonces, se está refiriendo a creyentes verdaderos. O sea, el Señor le marca o le corrige el rumbo. O sea, podemos hacer nuestros planes para el futuro,
Pero es el Señor el que determina los resultados. Él es el que decide lo que va a suceder. Para hablarlo más claro, se hace su voluntad sí o sí. Yo puedo elaborar muchos planes para este nuevo año. Y me considero un buen cristiano. Pero si yo quiero hacer las cosas a mi manera, sin tener en cuenta a Dios, sin poner lo que voy a hacer en oración y ver si es la voluntad de Dios, me van a fallar. Y tengo experiencia en eso. Cuando quise hacer muchas cosas, sin tener en cuenta a Dios, me fallaron todas. Y hace unos años para acá, 22 años hace exactamente, no 100%, pero la mayoría de planes me han funcionado. Unos se han demorado más que otros, pero he visto la respuesta positiva en muchos casos. Bueno, toca es tener paciencia y someterse uno a la voluntad de Dios. Y paciencia. Bueno, y aquí está el mejor ejemplo de lo que estamos hablando. Por eso Proverbios 27:1, que dice, no te jactes, o sea, no te ufanes, no presumas, no hagas alarde del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. O sea, no conoces lo que el nuevo día traerá. Ni siquiera te imaginas lo que el futuro brindará. No presumas hoy de lo que piensas hacer mañana. Nadie puede predecir lo que será su vida. Entonces habla de jactancia, soberbia, prepotencia, autosuficiencia cuando uno empieza a hacer planes y que este año voy a hacer y voy a deshacer y voy a ir y voy a no sé qué. Llega Dios y ¡pim! Con un cuche, o sea, así, ¡pim! Con el dedo índice llega y ¡pim! ¡Pim! Un golpecito. Se acabó todo. El mejor ejemplo de la Biblia y que yo lo menciono mucho, casi en todas las predicaciones menciono estos, a Santiago capítulo 4 versículos 13 al 16. Santiago 4, 13 al 16. Y es el mejor ejemplo. Escuchen ustedes los que dicen, hoy o mañana iremos, o sea, viajaremos a tal o cual ciudad y estaremos o nos quedaremos allá un año. Haremos buenos negocios y ganaremos mucho dinero. La Reina Valera 60 y las versiones antiguas dicen taraficaremos, pero ese término ya no lo empleo porque las otras versiones dicen haremos buenos negocios y ganaremos mucho dinero. Ahí está mencionando 5 o 6 cosas la persona de su propia voluntad. Hoy o mañana. Ya está decidiendo el tiempo. Y está, al decir mañana está hablando del futuro. Iremos o viajaremos a tal o cual ciudad. Ya está diciendo el destino. Y estaremos o nos quedaremos allá un año. Ya está diciendo el tiempo que se va a quedar. Haremos buenos negocios. Ya da por hecho que van a ser buenos negocios.
y ganaremos mucho dinero. Completamente seguro de eso. Así estaban muchos en enero del 2020. ¿Qué pasó? Tiene la respuesta en el versículo 14 y 15. Dice, cuando ni siquiera saben cómo será o qué sucederá el día de mañana. Porque, ¿qué es su vida? ¿Qué es la vida de ustedes? Ciertamente su vida es como la neblina. Pero yo le voy a decir todos los términos que utilizan las diferentes versiones de la Biblia. Su vida es como la neblina, como la niebla, como el vapor, como el humo, como una sombra, como un suspiro, como un soplo. O sea, nada. Sigue diciendo que aparece por un poco de tiempo, o sea, solo por un momento, y luego o enseguida se desvanece, se evapora, se esfuma, desaparece. Yo voy a poner dos ejemplos recientes que casi todo el mundo los conoce. Ahorita en diciembre murieron dos cantantes famosos. Tito Rojas. Tito Rojas era el salsero. Y murió también Armando Manzanero, muy conocido mundialmente. Y yo los escuché haciendo planes para este 2021. A Armando Manzanero lo escuché en una entrevista como en noviembre del año pasado, diciendo que su próxima gira en el año 2021 lo estaban entrevistando de aquí de Colombia. Y dijo, mi próxima gira en el año 2021 incluye a Colombia, por allá por el mes de marzo. ¿Qué pasó? A finales de diciembre, chao, chao. Un ser insignificante, microscópico, un virus invisible, un ser invisible, terminó todo. Ahora, uno puede hablar de algunas cosas, de proyectos, algo, sí, pero tenemos que ver cómo se deben pedir. Bueno, aquí nos dice cómo deberíamos hacer. El versículo 15. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, o sea, Dios mediante, o como me gusta decir a mí, si Dios lo permite, viajaremos, viviremos allá y haremos esto o aquello. Versículo 16 nos va a decir lo que somos. Pero ahora ustedes se jactan en su soberbia, en su arrogancia, en su prepotencia, en sus fanfarronadas y fantocherías. Todo esto está en las diferentes versiones de la Biblia, ¿no? Por eso yo les digo que lean varias versiones para que encuentren todo esto. Les encanta hablar orgullosamente. Hacen alarde de sus propios planes pretenciosos. Y este me gusta más. Insisten en hablar como si fueran dueños del futuro. Y semejante jactancia es mala. Todo ese orgullo es muy malo. ¿Ven? Pero para complementar, veamos el Salmo 144, versículo 4. Salmo 144, 4 dice, el hombre es semejante a un soplo. La Reina Valera 60 dice, es semejante a la vanidad. Pero otras versiones dicen,
El hombre es una ilusión pasajera. El ser humano es como un suspiro. A mí me encanta la Biblia como escribe. Eso es poético, eso es literatura, eso es filosofía de lo alto. Sus días son como la sombra que pasa. O sea, su vida es fugaz, como una sombra que desaparece rápidamente. Desaparecemos pronto. Cuando uno menos piensa, se hizo mayor. Y dice, uy, ya queda poco camino. Y empieza a pensar diferente. Esa es otra predicación que estoy preparando. Cómo a través de los años uno cambia su manera de pensar. Estoy hablando en los creyentes. Porque hay gente que llega a los 70, 80 y siguen viviendo como cuando tenían 20 años. O por lo menos lo intentan. Y el Salmo 37, 23 nos sigue diciendo, por el Señor son ordenados los pasos del hombre, o sea, por el Señor son afianzados, afirmados o dirigidos los pasos del hombre, o sea, Dios orienta su corto peregrinar por este mundo. ¿Pero en quiénes? En los creyentes verdaderos. ¿Y cuándo lo hace? Sigue diciendo la Biblia, cuando Él aprueba su camino. O sea, cuando Él aprueba su camino, cuando Él está de acuerdo con lo que usted está haciendo, o como dice otra versión, el Señor dirige los caminos de los justos cuando se complace en su modo de vivir. Y como lo dije ahorita, lo repito, cuando está de acuerdo con lo que hace, guía los pasos del creyente y lo pone en el camino que a él le agrada. O sea, cuando a Dios le satisface la conducta de un hijo, lo ayuda a alcanzar sus metas. ¿Ven? Aquí se refiere a creyentes verdaderos. Proverbios capítulo 3, versículo 6. Dice, reconócelo en todos tus caminos. ¿Qué quiere decir? O sea, busca su voluntad en todo lo que hagas. Ten en cuenta al Señor en todas tus acciones y Él enderezará tus veredas. Él hará derechas tus sendas. Te mostrará cuál camino tomar. Te llevará por el camino correcto. Allanará tus senderos. Te ayudará en todo. Te irá abriendo puertas por donde quiera que vayas. Y eso es muy cierto. Lo que se necesita es paciencia. Pero hay cosas que se pueden demorar algunos años, pero Él va. Hay una palabra que utilizan mucho los cristianos evangélicos, va aparejando todo. Él va abriendo puertas. Cuando uno se deja llevar por Él, pone uno su voluntad en manos de Él y deja que sea la voluntad de Él la que haga como Él quiera, y uno se deja llevar. Todo va apareciendo. Bueno, lo mejor para uno. No por medio de los. O sea, Él dice que Él mostrará cuál camino tomar. Él nos mostrará el camino que debemos tomar. No tengo que ir donde los psíquicos, ni ponerme los pantaloncillos amarillos, ni tengo que
preguntarle al astrólogo de moda, ni la carta astral, ni la ruda y la no sé qué, las 7 hierbas. Ahí lo está diciendo clarito que hay que hacer. El Salmo 37:5 dice, encomienda al Señor tu camino. O sea, pon tu camino, tu vida en las manos del Señor. Entrega al Señor todo lo que haces. Confía plenamente en Él y Él hará. O sea, Él actuará a tu favor. Él se encargará de todo. Él vendrá en tu ayuda. ¿Cuándo? Cuando usted le encomienda su camino. Cuando pone su camino en las manos del Señor. Y dice ahí clarito, cuando confía plenamente en Él, cuando pone toda su fe en Él. ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1 dice, la fe es la certeza, o sea, la seguridad de lo que se espera. Tengo la certeza de que lo que estoy esperando se va a realizar. Y sigue diciendo el texto, y es la fe que la convicción de lo que no se ve. O sea, estoy convencido de cosas que no se ven, pero se van a realizar. Y hablábamos al principio de que piden las cosas mal. Santiago 4:3 nos lo dice, porque tenemos que estudiar la palabra de Dios para que vean que ahí están todas las respuestas. Dice Santiago 4:3, piden, pero no reciben, porque piden mal. O sea, piden con malos propósitos. Cuando piden algo no lo reciben porque lo piden con malas intenciones, para gastarlo en sus propios deleites. La palabra deleites en la Biblia o en cualquier área es sinónimo de placeres. ¿Por qué piden mal? Porque piden solamente lo que les dará placer, lo que les comentaba al principio, que quiero ir a Cancún, que quiero ir a Dubái, que quiero tener mucho dinero, que quiero si sé cuándo, o sea, todo para darle gusto a la carnecita. O sea, lo único que quieren es satisfacer sus propias pasiones. O sea, pido solamente lo que me dé placer. O sea, darle gusto a todos sus placeres, a todos sus deseos. Por eso es que piden mal. Y entonces, ¿qué hay que pedir? Ah, bueno, ahorita les digo. Y vamos a ver también otra cosa. Como hay iglesias donde les enseñan a sus ovejitas, hay predicadores y pastores que les dicen que Dios les va a conceder todo lo que pidan. ¿Será cierto? El Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículo 7, dice, si permanecen en mí, ¿qué quiere decir si permanecen en mí? O sea, si ustedes se mantienen unidos a mí, o sea, en comunión conmigo, en una relación íntima y estrecha conmigo, y mis palabras permanecen en ustedes, ¿qué es eso? O sea, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, si obedecen todo lo que les he ordenado,
si perseveran en la palabra que les he hablado, en el mensaje que les di, pidan todo lo que quieran y les será hecho. O sea, se les concederá. Esa última parte que hermosura, ¿cierto? Esa es la que nos gusta. Entonces, lo digo porque lo he escuchado en algunos predicadores, en algunas iglesias, no pocas. Dicen, Juan capítulo 15, versículo 7 dice, pidan todo lo que quieran y se les concederá. Y eso lo dice el texto en la parte B. Pero no le leen la parte A, que es la de las condiciones para lograr eso, de que Dios le conceda todo. Las condiciones, claro. Se tiene que permanecer unido al Señor, fiel a sus mandatos, o sea, obedeciendo todo lo que Él ha ordenado y perseverando, meditando, escudriñando su palabra y obedeciéndola, repito. Después de que haga eso, ahí sí pida. Entonces uno necesita hacer una introspección, o sea, mirarse dentro de sí, o sea, mirar hacia adentro, a ver si estamos bien o estamos mal. El mismo Juan, el evangelista, en su primera carta, o sea, primera de Juan, capítulo 3, versículo 22, sigue diciendo, y cualquier cosa que pidamos, o sea, toda petición que hagamos, la recibiremos de Él. O sea, indudablemente Dios nos dará todo lo que le pidamos, dice otra versión de la Biblia. Todas nuestras solicitudes serán concedidas. Imagínense esa hermosura. Entonces llega el predicador, el que estamos hablando, ¿no? Y dice primera de Juan 3:22, y cualquier cosa que pidan, cualquier cosa que pidan, la van a recibir. Ahí lo dice el texto. Claro, lo dice en la parte A, está muy claro. Pero no le leen la parte B. ¿Por qué vamos a recibir eso? Continúa diciendo el texto, porque guardamos, o sea, obedecemos sus mandamientos. Primera condición. Segunda condición dice, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. O sea, practicamos las cosas que a Él le agradan. ¿Sí ve que es diferente leerlo así? Hay condiciones. Pero vamos a unir los dos. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para que nos conceda todo lo que pedimos? Permanecer unidos a Él. Permanecer en Él. O sea, una relación íntima y estrecha con Él. Obedecer todas sus enseñanzas, o sea, mantenernos fieles a todos sus mandatos, sus mandamientos. Perseverar en su palabra o en el mensaje que Él nos dio. 3. Si hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Si practicamos todo lo que a Él le agrada. 4. Así por encimita, ¿no? Pero hay montones de textos donde eso hay condiciones en abundancia para concedernos todo lo que pedimos. Lo que pasa es que el tema exactamente no es ese.
Pero si quieren algo adicional a eso, mucho más importante, o sea, lo que llamamos en Colombia, si quieren vendaje, ñapa o encime, Primera de Juan capítulo 5 versículos 14 y 15. Ya vamos terminando. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme o de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. O sea, Dios oye nuestras oraciones cuando le pedimos algo que a Él le agrade. Él nos oye cuando lo que estamos pidiendo está de acuerdo a su voluntad. ¿Qué está queriendo decir? O sea que si pedimos algo que Él no esté de acuerdo con su voluntad, no nos lo va a conceder. Puede durar 10 años de rodillas hasta que se le ulceren las rodillas y hacer una cadena de oración con 2 millones de personas. Que si lo que usted está pidiendo no está de acuerdo con la voluntad de Dios, me da pena desilusionar a algunos, no todos, yo sé que todos los que escuchan los mensajes son personas que tienen mucho conocimiento, pero hay algunos que no, entonces se desilusionan. ¿Ven? Y el versículo 15 dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, digámoslo de otra manera, si sabemos que Él oye nuestras oraciones y lo que estamos pidiendo está de acuerdo con su voluntad, sigue el texto diciendo, también sabemos que ya tenemos, o sea, ya nos ha dado las peticiones que le hayamos hecho. O sea, podemos estar seguros o tener la certeza de que ya es nuestra cualquier cosa que le hemos solicitado, siempre y cuando sea de acuerdo a la voluntad de Él. No solamente las 4 o 5 condiciones que leímos ahorita, ¿no? Sino sumémosle esta que es la principal. Y es que, ¿por qué no nos concedería Dios algo? Hay muchos factores. Depende de su relación con Él, depende de que, por ejemplo, pide mal y lo pide para gastarlo en sus propios placeres. Depende de muchas cosas, pero también a veces no le concede algo para protegerlo. El caso de la mujer cristiana, verdadera, que está soltera y está afanada por casarse, y llegó el hombre que no le conviene, pero Dios sí lo sabe que no le conviene. Y ella empieza a rogarle a Dios por ese hombre. Y Dios no le concede esa petición para protegerla. El que le pide dinero a Dios, y Dios conoce cómo es el corazón de esa persona, dice, no, a este le llego a dar dinero en abundancia y se me daña. Mejor dejémoslo así con lo justico, con lo justo. Se nos daña el muchacho y se nos va de la iglesia. Entonces a veces es para protección que no concede algo. Y los dos últimos textos, Salmos 25 del 4 al 5, el Salmo 25, 4 al 5 dice, Señor, muéstrame, o sea, permíteme conocer tus caminos. Señálame el camino que debo seguir y enséñame tus sendas. O sea, guíame por tus senderos. Indícame la ruta correcta. Enséñame a vivir a tu manera, como tú siempre has querido. Encamíname, o sea, oriéntame, dirígeme,
Guíame en tu verdad y enséñamela. Porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti espero todo el día. O sea, Hebreos 11:1, ¿no? Fe es la certeza de lo que se espera, dice el texto de este salmo. En ti espero todo el día. O sea, en ti pongo siempre toda mi esperanza porque solo en ti confío. O sea, no pongan su confianza en los pantaloncillos amarillos, al revés, ni en el astrólogo, ni en el pastor profeta, el predicador que predice el futuro. La profecía ya se acabó, ya todo está escrito en la palabra, ya no le cabe más, ya todo lo que se necesitaba profetizar ya está escrito. Y que veo para Colombia no sé qué, y que veo que viene para Colombia sí sé cuándo, y que veo que Colombia es... Por favor. El Salmo 25, versículo 12. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Que teme, o sea, ¿quién es el hombre que respeta, que obedece, que honra o que sirve al Señor? Él, o sea, el Señor, le enseñará el camino que debe escoger. Él le mostrará el sendero que debe elegir. Será guiado por el mejor de los caminos. Él lo instruirá en la ruta que debe seguir. Y entonces, usted dijo que teníamos que saber qué pedir. Es muy sencillo. ¿Sabe qué es lo que se debe pedir para este nuevo año? Enséñame a ser un mejor cristiano, un mejor discípulo tuyo, a tener una mejor y mayor comunión contigo, o sea, una relación íntima y estrecha contigo, Padre. A dar un mayor y mejor testimonio tuyo. Que la gente diga, ese tipo es un verdadero cristiano. A servirte con amor. Y algo que se debe pedir, que no le gusta mucho a la gente, es a predicar tu palabra. O sea, a tener discernimiento, dominio propio, o sea, el fruto del Espíritu Santo. Eso es lo que se debe pedir, amor, alegría, paz, paciencia. Fruto del Espíritu Santo. A ser una mejor persona, un mejor esposo, servirle a los demás, amar al prójimo. Pero hay dos cosas muy importantes. Enséñame a someterme por completo a tu voluntad y a poner toda mi fe en ti y olvidarme de las demás cosas que son basura. Eso es lo que debemos pedir para este nuevo año. Y sobre todo, que es un año incierto. En Colombia estamos en el segundo pico de la pandemia, que es mucho más severo que el primero.
No sabemos el transcurrir de este año. Entonces pidámosle a Dios que nos proteja, que nos libre del mal y del peligro, que nos dé fortaleza y que podamos perseverar y permanecer unidos a Él sin desfallecer. Un saludo para todos. Igualmente, una bendición para todos en este nuevo año. Que Dios nos ayude. Y de verdad quiero decirles que a mis hermanos en la fe, que los amo. Quiero lo mejor para ustedes. Y esto tan poquito que hago para Dios, que sirva para que estudien la palabra y se entreguen por completo al Señor. Que Dios los bendiga.